de hoy, ¿alguna chicas puede leer esta primera pregunta? ¿Cómo sería la pronunciación? ¿A alguien le Vamos a gustaría ver. intentarlo? Dale. Onur, Nalshi, Nalchiga, Ujú, o Oteo, muy bien, perfecto. Sería 오늘 날씨가 어때요? Muy bien, ¿te gustaría volverlo a decir? Onur, Nalchiga, Oteo. Perfecto. ¿Qué quiere decir Oteo? ¿Cómo está? ¿Cómo está el clima hoy? ¿O cómo es el clima hoy? Bien, chicas. Y la respuesta podemos decir 오늘 날씨가 좋아요, que sería buen clima o mal clima. Onur, Nalchiga, Joayo, buen clima. Buen clima, perfecto. Y el opuesto, chicas, que sería 나빠요. Hoy es mal clima. Clima malo, 나빠요. Y este de acá, chicas, dice 오늘 비가 와요. ¿Qué quiere decir ahí? ¿Qué tipo de clima es? Lluvioso. Ujú. Lluvioso, que está lloviendo. Está en presente neutral la oración. Presente neutral. Y si yo digo, chicas, 오늘 눈이 와요. ¿Qué tipo de clima es 눈이 와요? Nevado. Ujú. Que está nevando, nieve, porque 눈 es nieve. Muy bien. Si borro muy rápido, chicas, me dicen. De hecho, chicas, la palabra nun es de las palabras en coreano. Hay palabras en coreano que significan dos cosas, igual que en español, que hay dos palabras que se pronuncian igual, pero significan cosas diferentes, ¿verdad? Está nun de ojos y está nun de nieve. Nun tiene dos significados. Ahora, si yo digo nuni wayo, nuni wayo, esta es nevar y me doy cuenta por el verbo que tiene acompañado, ¿verdad? Nuni wayo, por el verbo sé que quiere decir nieve. Por contexto o por lo que le sigue me doy cuenta de que es nieve y no ojos. En ese video que nos mandaste, estaba medio revisándolo un poquito. Ajá. Y entonces sí sale como ese de nun, ojos, y yo, nun, pero como si nun no era nieve. Nieve. Sí, sí, es También los vi dos. de lluvia. Pide lluvia, correcto. Creo que el video también te va a salir check. ¿Recuerdan qué objeto era check, chicas? Libro. Libro, muy bien. De hecho, chicas, la serie Navillera, esa de ballet, Navi, mariposa. Navi es mariposa. Entonces, de Ajá. ahí viene como el nombre Navillera, que es Navi. Navi es mariposa. Sí. Hay una serie donde la muchacha se llama Navi Ah, de seguro de mariposa, sí. con el mismo, digamos, el mismo es el protagonista, no me acuerdo cómo se llama, pero sí. Sí, puede ser que se Sale llame como Navi. de galán y ella se llama Navi. Puede ser Navi de mariposa. ¿Y sabes otro nombre que ustedes fueron las que me lo mencionaron, chicas? Yo no lo había pensado. Kyoul, perdón, Paul, chicas. sí. Kaul, nombre de chica. Sí lo pueden escuchar bastante. Ya los otros no tanto, pero Kaul sí. Ujú. Y yo De hecho, llegué a mi casa escuchar, también suena. ¿perdona? Wow, tenía un nombre demasiado lindo. Sí, Ale, creo que fuiste vos la que se dio cuenta. De hecho, la clase pasada sobre eso. No, yo creo que no fui yo. No, Me pero fue en acordé este grupo, chicas, de fijo. que la actriz de Aterrizaje de Emergencia en tu Corazón, bueno, una de ellas se llama Gaby. Kaul, Sí. sí. Yo me di cuenta, pero no sabía cuál era. Fue Ale que dijo que cuál era dónde la había escuchado, porque yo La le hice como un actriz. cortocircuito.
Y tenían toda la razón, chicas. Es un nombre bastante común porque es muy bonito, tiene su significado y todo, de que es otoño, es una de las estaciones del año que más les gustan a los coreanos porque es como fresco, es en la época del año donde hay más como cultivos y crece más comida. Entonces el otoño los coreanos lo conectan con que hay más comida, más prosperidad, más todo. En el invierno todo muere. ¿Verdad? Hay más hambre, todo. Entonces el otoño tiene un muy buen significado. La palabra invierno, Gyeol, yo la llegué a escuchar, chicas, pero solo en mascotas. Vieran que sí llegué a ver perros que se llamaban Gyeol, como los que son blancos, los French Poodle blancos. Gyeol, por el color. Tiene sentido. Sí. Luego tenemos, chicas, esta segunda de acá. La pronunciación sería 어느 계절을 좋아해요? 어느 계절을 좋아해요? 어느 es cuál. ¿Qué quiere decir esta oración, chicas? Mm. ¿Cuál 계절? ¿계절 es clima o estaciones del año? Estación. Muy bien. Estaciones del año. Y ¿Cuál estación te 좋아하는, gusta? correcto. Muy bien. Y este es el verbo gustar. 좋아하다, gustar. ¿Qué estaciones del año te gustan? Ale, ¿crees que puedas leer esta pregunta y me dices si ocupas ayuda? Sí, 어느 계절을 좋아해요? Excelente. Y la pronunciación súper bien. Muy bien. Y aquí estaría la respuesta, chicas. 봄을 좋아해요. ¿Qué quiere decir? 봄을 좋아해요. Ese era otoño, Primavera. 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 Muy bien. Eh, Me gusta la primavera. 봄을 좋아해요. Muy bien. Perfecto. Ok. Ahora, para decir otra estación, chicas, aquí dice, me gusta 봄, la primavera, pero si yo quiero decir, la que me gusta es 가을. La que me gusta es 가을 o me gusta 겨울. O me gusta Yorum. ¿Cómo podríamos decir, chicas, que la que me gusta es Yorum, por ejemplo? 여름을 좋아해요. Yorum을 좋아해요. Excelente. Y ahí estaría, chicas. Ahora, la clase pasada hicimos estas dos, chicas, con las respuestas. Ahora vamos a ver esta tercera. Esta tercera es un poquito más larga. Dice, 그 계절. Este 그, chicas, es de esto. Está 그 y está y. Estas dos palabras son como en inglés decimos this, that. Como en inglés esto y eso. Que en español sería esto y eso. Que implica, digamos, si yo digo y 선생님, si yo digo y 선생님 es esta maestra. O sea que la maestra está aquí cerca de mí, ¿verdad, chicas? Esta maestra. En cambio, si yo digo esa maestra, quiere decir que la maestra está lejos de mí. Entonces, que quiere decir como en español eso. Y quiere decir como en español esto. Pues si yo digo, chicas, por ejemplo, mm, 그 학생 sería este estudiante o ese estudiante. Ese. 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 O sea, hay una distancia. Muy bien. Aquí tenemos que es esta estación o esa estación. Es. ¿Otra vez? Esa. Esa Esta. estación. Muy bien, esa estación, porque posiblemente no estamos en esta estación en ese momento, entonces esa, ¿verdad? No estamos en esta estación ahorita, es esa estación. Posiblemente no es ahorita. Sol en esa estación. ¿Por qué en chicas? Porque aquí tenemos la partícula de lugar y de tiempo, que en español casi siempre vamos a traducir y eso,
y eso. Casi siempre las vamos a traducir en español, chicas, como en. En la escuela, hakyo eso. Hakyo e. En Corea, 한국에. En Costa Rica, Costa Rica e. 그게 chore en esa estación. ¿Aquí? En esa estación, nun. Aquí nun, chicas, me indica que esa estación es el tema de la oración. ¿De qué estoy hablando? De esa estación. Nun me indica el sustantivo, el sujeto, el tema de la oración. 그게 저래는, aquí, en esa estación. 보통, 보통, chicas, quiere decir por lo general o normalmente. 보통, 보통 quiere decir normalmente o por lo general. 보통, 사람들이. ¿Saben qué es 사람들이, chicas? 사람들이. Mm, 사람 es personas. ¿Me dicen si borro muy rápido? 사람들이. ¿Mm? 사람 es persona. Ahora, chicas, dul. La palabra dul es plural. Es como en español agregar una S o la ES, chicas, como mujer, mujeres, persona, personas. Eso es ese dul de ahí. Dul convierte la palabra en plural en coreano. Mm, Sí, es igual que la S en español, chicas. Entonces, saram es persona. Saramdul es personas. Saramduri. Y luego tenemos, chicas, otra vez acá una partícula. Partícula igual y o ga, que son partículas de sujeto. Porque hay dos partículas. Tenemos un y nun que me indica que el tema inicial es esa estación. El segundo tema es normalmente las personas. Cuando tenemos dos sujetos, dos temas en la oración, chicas, pues se usan las dos. Y la regla era que cuando, digamos, hay dos sujetos, dos temas en la oración, para el primer sujeto o para el primer tema, usamos un y nun. Porque la verdad, chicas, es que un y nun y yoga son intercambiables en muchos casos, porque las dos son partículas de sujeto, de tema, entonces muchas veces las podemos intercambiar, pero digamos que en una oración tenemos dos temas de la oración, como acá, que acá el tema uno es esa estación del año y el tema dos es normalmente las personas, las personas. Entonces, cuando tenemos dos en coreano, el primero lleva el primer tema un y nun y el segundo yoga. Entonces, chicas, este es uno de los casos donde sí hay un orden de primero un y nun, luego yoga. Si hay dos sujetos o dos temas. Ok, chicas, ¿hasta acá tienen alguna pregunta? no. Chicas, les voy a poner aquí, ahora que estamos con Dul, antes de pasar de tema de esto, nada más les quiero poner otro ejemplo. Una yoya, ¿qué es yoya? Mujer, Mujer. Y si yo digo yoya dul, mujeres. mujeres. Muy bien. Yoya es una yoya y yoya dul son varias yoyas, varias mujeres. O por ejemplo, chicas, si yo digo namja, un namja, ¿qué es? Hombre, Y namja dul, hombres. Namja dul sería ya hombres en plural. ¿Y cómo diríamos, chicas? Estudiantes en plural. Un Haxen es un estudiante. ¿Cómo sería varios estudiantes? Alexandri, Haxenduri.
Y es la partícula de sustantivo. Entonces, solo la palabra estudiantes en plural es 학생들. 학생들, estudiantes en plural. Si le agregas la partícula 학생들이, está bien, pero esta partícula es la partícula que me indica que este es el sujeto o el tema de la oración. Entonces, es una Mm, partícula, no es parte de la palabra. Acá está, porque acá estamos en una oración completa, que sí van las partículas, ¿verdad? Hasta acá, chicas, ¿tienen alguna pregunta? soy yo. ¿Veo? Vamos a borrar acá. Y chicas, y por último tenemos acá muosul. Muosul, ¿saben qué palabra pregunta era? Wow. Muy bien, viene de mo. Es que, cuándo, cómo, dónde, ¿Qué? qué. Mo es que. Muy bien. Mo es que. Muosul, muosul es que también. ¿Sí? Son dos formas de decir, esta es otra forma de escribir mo. Entonces significa también que. Y aquí, chicas, por última, muosul hapnika. Este es el verbo hada, pero en pregunta formal. Muosul hapnika. ¿Qué hace? Y potón era normalmente. Entonces, chicas, esta oración dice, en esa estación, en esa estación, normalmente, ¿qué hacen las personas? Esa sería la traducción. En esa estación, normalmente, ¿qué hacen las personas? 그 계절에는, leemos esta primera parte junta. 그 계절에는 보통, ujú, 보통 사람들이 무엇을 합니까? Mm, Se puede leer, chicas, como en esos tres grupos, como el grupo anaranjado se lee seguido, el grupo morado se lee seguido y el grupo rojo al final se lee seguido. Entonces se puede leer así como en ese orden, con esas pausas. ¿A alguien le gustaría, chicas, intentar leerlo? Si quieres lo puedes Sí, leer vos antes, dale. pero ¿lo puede leer otra vez? No me Sí, acuerdo. claro. Sería 그 계절에는 그 계절에는 보통 사람들이 무엇을 합니까? ¿Me dices si ocupas que te lo lea otra vez o una parte específica? Ok, creo que voy a hacer. Tranqui. 국의 사람은 모든 사람들이 음, 어, eso es 모든 Ujú. Ah, sería 무엇을 합니까? 무엇을 합니까? Muy bien, muy bien. Y la primera parte sería 그 계절에는. Acá el sonido continúa de esta R. 국에는 Ujú. 그 계절에는. 국계절에는 Muy bien, excelente. Muy bien. Eli, ¿crees que puedas leer esta tercera oración como está larguilla? Ve, Me dices si ocupas que te repita alguna parte. ok. Vamos a ver. 그 계절에는 보통
Saranduri, Mosul, Abnica. Muy bien, excelente, muy bien. Y esa sería, chicas, estas preguntas. La respuesta, entonces, ¿qué hacen las personas en esa estación del año normalmente? La respuesta acá, porque era primavera. Dice, chicas, 소풍을 가요, que se puede traducir, casi siempre lo van a ver traducido como picnic, como ir de picnic, ir de picnic al río Han, o ir como a acampar. Entonces puede ser como ir a acampar, ir de picnic. 소풍을 가요. Aquí el verbo 가요, chicas, es el verbo y viene del verbo, bueno, es el verbo 가다, que es ir. Como ir de picnic, que picnic sería 소풍. 소풍을 가요, que sí se da mucho allá, chicas, eso de ir de picnic a los parques, o sea, parques específicos. Hay un parque que es el parque del Río Han, ahí mucha gente se va a comer. Pero es lo mismo que acampar o no. Acampar es otra palabra. Vieras que la diferencia, o sea, en Corea hay dos tipos de sopung, ¿verdad? Está número uno, digamos que la gente no es que se va a acampar porque duermen en el lugar, no duermen ahí. Es como que alquilan una tiendita de acampar para que les tape el sol o un techito para que les tape el sol durante el día. Y ahí tienen para hacer carne asada o se llevan como cosas en el bolso para que sea como picnic, ¿verdad? Llevar la comida ya hecha y se sientan y comen, pero ya se devuelven en la noche. Y está el otro que sí es que manejan a un lugar lejos a acampar, a dormir ahí, pero creo que es más común el primero. Mm. Sí. Y se da mucho, mucho, chicas, en primavera porque no está tan caliente. En verano sería terrible por el calor y en invierno sería muy frío. Se da un poquito más en verano. Chicas, voy a borrar acá. Ahora, chicas, acá tenemos la 4. La 4 dice, 한국의 봄은 몇 월입니까? 한국의 봄은 몇 월입니까? Dice, chicas, en Corea, ¿verdad? Traducimos esto como en. En Corea, la primavera, 몇 월. ¿Recuerdan, chicas, que era wol y que era il? Wol es mes, il es Día. día. Ujú. Y miot es como cuál. ¿Cuál mes? 몇 월. 몇 월입니까? ¿Cuál mes? Y este es el verbo ibnica. Este verbo en realidad es el verbo ida, que es el verbo ser, pero en pregunta formal. Está en pregunta formal. Ida, que sería ibnica. 한국의 봄은 몇 월입니까? ¿Qué creen que dice esa oración, chicas? ¿En cuál mes es la primavera en Corea? Muy bien. ¿En cuál mes es la primavera en Corea? ¿Sí? 한국의 봄은 몇 월입니까? Chicas, voy a borrar acá. Esta palabra mío, chicas, que significa cuál, en realidad esta es la traducción. Miot siempre se usa acompañado de algo que es tiempo. Entonces ustedes van a ver a miot siempre acompañado como miot shi. ¿Qué hora es, verdad? ¿Cuál hora son? Que en español sería como ¿qué hora es? En coreano, para preguntar por la hora es miot shi. Y al final siempre va a venir el verbo ser. ¿Más?
ser. Entonces, la fórmula de esta palabra pregunta miot, chicas, es miot más tiempo. ¿Qué tiempo puede ser? La hora, los minutos, el mes, el día, para preguntar cuál día, cuál mes, cuál año, cuál hora, cuál minuto. Para todas esas preguntas es miot. Miot más tiempo más el verbo ser. Entonces, al final siempre va a ir el verbo ser. Mioshi ibnika, que es el verbo ser en pregunta formal. Mioshi ibnika. Mioshi ibnika. Podemos preguntar cuántos minutos son. Miotbun ibnika. Podemos preguntar cuál mes. Miotwor ibnika. El verbo, claro, chicas, aquí está en modo formal, está en pregunta formal. Si lo decimos en neutral, es nada más mioshi-eyo, miopuni-eyo. Pero esta es la fórmula, chicas, miot más tiempo más ser. Para preguntar hora, minutos, días, meses, año, sería la palabra miot. Y chicas, ¿con esto tienen alguna pregunta? Muy bien. Esto, chicas, para preguntar por temas de tiempo, para preguntar por el tiempo. Vamos a borrar acá. Entonces pregunta ¿cuál mes, qué mes es la primavera? Para responder, chicas, vamos a decir, bueno, aquí dice 3 wol, 5 wol. Y para las fechas, que son mes, año, día, que son el mes, wol, el día, y el año, ñon. Aquí dice, chicas, día, mes, año. Entonces, cuando hablamos de fechas, usamos números, para leer los números, usamos números sino-coreanos. Samwol o wol. Para las fechas como día, mes, año, estas palabras de conteo, usamos números sino-coreanos para leer este número. Entonces, no es sewol o tasotwol, es samwol. Sam y owol. Samwol, Owol. ¿Cuál es el mes 3, chicas? El mes 3 sería enero, febrero, marzo. ¿Y cuál sería el mes 5? El 5 sería enero, febrero, marzo, abril, mayo. Entonces, en coreano, chicas, los meses no tienen nombre, ¿verdad? No tienen una palabra. Es mes 1, enero. Mes 2, febrero. Mes 3, marzo. Mes 5, mayo. Mes 4, abril. ¿Qué? Entonces, chicas, ahí tenemos ya marzo, mayo. Y las palabras que están en el medio dice buto y kaji. Buto, kaji. Esto, chicas, es la gramática en coreano para decir está buto y está kaji. Desde hasta. Es la gramática, chicas, para decir desde este lugar hasta este lugar. Desde esta fecha hasta esta fecha. Se puede usar cuando hablamos de tiempo. Como por ejemplo, desde la 1 hasta las 5 de la tarde. Desde el lunes hasta el martes. Desde marzo hasta mayo. Y también se puede usar para lugares. Desde Seúl hasta Busan. Me toma 2 horas en el tren. Desde Costa Rica hasta Corea me toma 20 horas el viaje. Sería, chicas, esta gramática de buto kaji.
Hasta acá, chicas, ¿tienen alguna pregunta? Ne. De Muro Museo, Pero dime. galli también era algo que se usaba como para vamos juntos. O no. Esa sí suena parecido. Esta es calla, Allá. calla, Ya, calla, ya. que sería vamos. Ujú, Ujú, sí. Y este calla es el verbo ir junto con ya. ujú. Y ese ya lo convierte en vamos. O por ejemplo, gombuhada es estudiar. Gombuhaya, vamos a estudiar. Ajá, sí, algo así. Ujú. Mokta es comer. Mokja, vamos a comer. ¿Qué sería este ya? Sí, suena parecido, te suena parecido, pero esta sería una palabra completa. Kaji es una palabra sola. Kaya es el verbo ir más la gramática de vamos juntos. Ujú, gracias. No, con gusto. No sé si tienen alguna otra pregunta, chicas. ¿No? Voy a borrar acá. No voy a pasar de gramática todavía, chicas, por cualquier cosa. Bueno, esta de ya, por cualquier cosita, chicas, la gramática esa de vamos es el verbo más ya. Ujú, Verbo más ya. Ah, verbo más ya. Y es demasiado sencilla y es para indicar, como en inglés decir, let's. Let's dance, bailemos. Let's study, estudiemos. En español no hay una gramática que se traduzca tan literal. Es como, vamos a estudiar, vamos en español es un poquitito como tirando a vamos más el verbo. Se parece más a la gramática en inglés let's, ¿verdad? Pero en español es como vamos más el verbo. Y ujú. es, por ejemplo, tienes el verbo comer, mokta, paso uno quitamos da. Y si quiero decir, chicas, vamos a comer o let's eat, Matcha. mukja. Muy bien, pues sería esta. Que no sería esta calle, chicas, ¿verdad? No es esa, es nada más por cualquier cosa, esta gramática que vimos hacía un tiempo, para no Ujú, olvidarla. Qué bueno que lo recuerdas más bien esta gramática. Muchas veces esta se olvida porque como no la vemos tanto como otras cosas. Sí, chicas, voy a borrar acá y voy a volver ahora con buto y kaji, desde y hasta. Entonces, chicas, puto desde kaji hasta, van juntas, casi siempre que vean puto, casi siempre va a ir acompañada de kaji. Son puto, kaji. Entonces, por ejemplo, Seoul, puto, Seoul, puto, Busan, kaji. ¿Saben qué dice ahí, chicas? Desde Seúl hasta Busan. Muy bien. Seoul, puto, desde Seúl. Busankaji hasta Busan. Muy bien, excelente. Ok, chicas. Y si yo digo ahopshi buto, 열시, 열시 반까지. 9시부터 10시 반, 10시 반까지. ¿Qué creen que dice ahí, chicas? ¿Desde qué hasta qué?
¿Qué sería, chicas? Las 9 shi. Sería el mes 9, el día 9, las 9 horas, los 9 minutos. ¿Cuál sería? 9 horas, desde las 9 horas. Y aquí dice 10 shi, entonces sería 10 horas. 10 horas van. ¿Recuerdan que era van? Sería, chicas, la mitad. 30 minutos. 30 minutos es van. Van eran 30 minutos. Entonces yo podía decir las 10 horas y 30 minutos o las 10 horas y media. Es lo mismo en español que decir y media. Van. Y media van. Las 10 horas y media, como nuestra clase, chica. Bueno, nuestra clase es mucho más larga, de las 9 a las 10:45, pero digamos que fuera de las 9 a las 10:30, sería así. Desde las 9, 9시부터 10시 반까지. 아홉, el número 9, 열, el número 10. 아홉 y 열. La pronunciación, chicas, los números yo aquí los leí en puro coreano. Aquí los números los leímos en puro coreano porque cuando hablamos de la hora se leen en puro coreano. Cuando vimos los números puro y sino coreanos, ¿verdad? Los puro coreanos, la hora sería en puro coreanos. Entonces, chicas, ahí sería desde las 9 hasta las 10:30. Y chicas, ¿hasta acá tienen alguna pregunta? Soy yo. Observe. Me dicen, chicas, si borro muy rápido. ¿Sí? Si yo digo, chicas, las 5 shi, a las 6 shi, ¿qué dice acá? En español. Uy, perdón, chicas. ¿Qué dice acá en español? Desde las 5 hasta las 6. Desde las 5 hasta las 6. Muy bien. 5시부터 6시까지. Desde las 5 hasta las 6. Muy bien, chicas, perfecto. Y esto sería para recordar la gramática desde 부터 까지, desde hasta. 부터 까지. Profe, ya que estamos en esto, solo para recordar, había una parte del tiempo que se decía en sino coreano. Eran los minutos. Sí, correcto. Ok. Correcto. Vos la hora, por ejemplo, las 5 shi 45 bun. Esta parte la lees en sino-coreanos y esta parte en puro coreanos. La hora shi en puro, los minutos bun en sino. ¿Hasta acá, chicas, tienen alguna otra pregunta? Observe. Sí, chicas. Entonces, volviendo acá a la oración, dice 3월부터 5월까지. Acá, chicas, en la oración estamos hablando, la pregunta era, en Corea, ¿cuáles meses son primavera? ¿Cuál mes es primavera? Desde marzo. Aquí tenemos la gramática buto y la gramática kaji. Buto y kaji. Desde hasta. Desde el mes 3. Mes 3, Samwol. Aquí yo anoté, chicas, la pronunciación por si acaso se nos olvida del número 3, Sam. Y aquí del número 5, O. Samwol부터 5월까지. Desde el mes 3 hasta el mes 5. Y acá el verbo ser, en modo formal. O sea, aquí dice es desde el mes 3 hasta el mes 5, es desde marzo hasta mayo.
Y esa sería la respuesta. ¿Qué, chicas? Entonces diría 3월부터 5월까지입니다. ¿Alguna le gustaría, chicas, intentar leer esta respuesta? Dale. Sería 3월부터 5월까지입니다. Muy bien, excelente. Desde marzo hasta mayo. Ok, chicas, y así respondemos a esta pregunta de cuándo es primavera, cuándo es invierno, cuándo es otoño. Podemos usar desde buto까지 hasta. Ok, chicas, voy a borrar acá. Para la última pregunta, chicas, tenemos que hacer nosotras responder más bien. Aquí dice 한국에서. Eso es partícula de lugar y tiempo y lo traducimos como en. 한국에서 겨울은 언제? ¿Dónde, chicas, era? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Qué? ¿Dónde, chicas, es? ¿Cuándo? ¿Dónde? Y luego tenemos 시작합니까. Este verbo, chicas, no lo habíamos visto antes. 시작하다. Es un verbo 하다. 시작하다. 시작하다 quiere decir, chicas, comenzar. O como en inglés, start. 시작하다, comenzar. Aquí está en pregunta formal, ¿verdad? 시작합니까? Porque ahí está en una pregunta formal. 시작합니까? 언제 시작합니까? ¿Cuándo comienza? En Corea, el invierno, ¿cuándo comienza? 한국에서 겨울은 언제 시작합니까? 시작하다. De hecho, chicas, si escuchan solo la palabra 시작, 시작 es comenzar. 시작 es comenzar. Ahora, si tiene hada, es el verbo, es la acción. Pero a veces van a escuchar en las competencias en Corea que dicen nada más como 시작, que es comiencen, para hacerlo más cortito. Sí. Con esta de acá, chicas, ¿tienen alguna pregunta? Ahora, chicas, vamos a ver cuál sería la respuesta. ¿En qué época del año comienza entonces el invierno en Corea? Vamos a ver por acá. Lo teníamos en el PDF, chicas, de nosotras, acerca de las estaciones del año, que viene de tal mes a tal mes. Ahí viene como el tiempo de todas las estaciones. En el invierno, chicas, yo que lo estoy viendo acá ahorita, dice que es de diciembre a marzo. De diciembre a marzo es el invierno en Corea, o sea que comienza en diciembre. Tengo que decir 월, chicas, es el mes 12. ¿Saben cómo se lee, chicas? Los meses son fechas y las fechas, mes, año y día se leen en números sino-coreanos. ¿Saben cómo se leería el 12? 12월? 12월. Muy bien. 12월. ¿Qué? Shipi, porque I es 2 y ship es 10. Si fuera ship-il-wol, ship-il sería noviembre, el mes 11. ¿Qué? Entonces, chicas, para responder ponemos en el mes 12. Si queremos, ya esta sería la respuesta. ¿En qué mes comienza? En el mes 12. Aquí dice diciembre. Ahora, si yo quiero hacerlo más completo, en el mes 12. En shipiwore, en el mes 12. 시작하다.
Comienza en el mes 12. Voy a responder, chicas. A mí me preguntaron en pregunta formal. Me preguntaron en pregunta formal, entonces voy a responder en formal. 시작하다, chicas, ¿cómo sería en formal? Paso 1, quitamos da. Ujú. 시작합니다. 시작합니다. Muy bien. Y ahí dice, en diciembre comienza. Chicas, y esta sería la respuesta. 12월에 시작합니다. Con esta número 5, chicas, ¿tienen alguna pregunta? Profe, ¿podría volver a leer la pregunta? Claro, la pregunta dice, 한국에서 겨울은 언제 시작합니다? 한국에서 겨울은 언제 시작합니까? Oye, ¿era cuál? 언제, ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo comienza? Oye. ¿Mm? 언제, ¿cuándo? Ujú. ¿Bien? Sí, es ¿Cuándo que me tenía comienza? batida de eso, no me acordaba. Sí, es que hace un rato que no vemos 언제, ¿cuándo comienza el invierno? Y aquí puedes cambiar cualquier estación del año para preguntar otoño, primavera. ¿Sí? ¿Les gustaría, chicas, si hacemos una hace la pregunta y otra responde? Igual, chicas, me dicen si ocupan que repita alguna palabra. ¿A quién le gustaría, chicas, hacer la pregunta primero? No, Dale. ¿Qué? Ah, creo que eh, algo pasó con Ale, espera. cierto, cierto. Entonces, nos ponemos al día ahorita, con Ale. Si quieres, lo leemos vos y yo. Ale, vos haces la pregunta y yo la respuesta. Ujú, Ujú. Entonces sería 한국에서 겨울은 ujú. 언제 시작합니까? Muy bien, perfecto. 시작합니까? Muy bien. Y yo sería la respuesta, 12월에 시작합니다. 12월에 시작합니다. Comienza en diciembre. Muy bien. Voy a Ujú. borrar acá. ¿Hasta acá tienes alguna pregunta? No. Acá, bueno, vos ves que a veces se nos confunden las palabras preguntas porque son varias. De hecho, te las voy a anotar acá. Voy a poner la pizarra un momentito para enseñarte algunas palabras preguntas porque a veces las vemos, pero luego ya se enredan porque son varias. Palabra pregunta es como qué, dónde, cuándo, cómo, por qué, ¿verdad? Ujú. En coreano tienes acá 어디, 어디, 언제, 누구, 왜, 왜, 뭐, que amo ya lo conocemos. Entonces, para las poniendo, 왜, 왜 es, ¿por qué? ¿Por qué? 왜, ¿verdad? Luego tienes 어디, que 어디 es, 어디, ¿dónde? 어디, 언제, ¿cuándo?
Luego tienes nugu, nugu. Nugu es quién. Tienes acá mo, mo, ¿qué? Entonces aquí tienes algunas, no son todas, pero algunas. Ujú. Fue, odi, onye, nugu. Especialmente estas tres. ¿Dónde, cuándo, quién? ¿Dónde, cuándo, quién? ¿Y Odi, cómo? ¿cómo? ¿Cómo Otro. sería otoque? Otoque sería como. Tenés hue es ¿por qué? Moque. Tienes también, ya te vuelvo a escribir estas para escribirlas acá al lado. Teníamos también miot, que miot es cuándo, cuánto, pero es cuánto más tiempo. Tiene que ser cuánto para el tiempo. O sea, esta te pregunta por el día, esta te pregunta, esta es para la hora, para preguntar cuántas horas son, para los minutos, para el mes, para el año, para el día, cuántos meses son, qué año se traduce como cuánto, viste, pero en español es como tirando a qué, porque en español cuando preguntamos qué hora es, qué mes estamos, qué año estamos, ¿verdad? En español es más o menos así. En coreano es como cuántos meses son, cuántos días son, cuántos años son. Es la misma miot, que es la que se usa para todo lo que es tiempo. Ujú. Miot. Aparte de miot, también tienes olmana. Olma, que cuando vos ves olma o olmana, es olma o olmana. Esta la vimos cuando vimos el dinero. Igo olma ello, olma ello, olma y mica, que este es cuánto, pero de dinero. Entonces, si las ves, miot y olma, olmana son cuánto, pero miot es para preguntar cuánto tiempo y olma, olmana es para preguntar cuánto dinero. Ujú. También tienes esas por ahí, por si las ves. Y por último tenemos a otoque. Otoque, que es cómo, cómo. Pues tiene dos formas de decir cuánto, cómo, otoque, por qué, dónde, cuándo, quién y qué. Ujú. Gracias. No, con gusto. ¿Tienes alguna pregunta con estas? No. Voy a borrar acá. Si borro muy rápido me dices. Y si tuviéramos que repasarlas, por ejemplo, si yo te dijera cuál era Odi, ¿dónde? No. Odi, ¿dónde? Y yo te dijera onye, Ya, vamos a ver, la acabamos de ver. ¿Cuál? onye, ¿cuándo? ¿Cuándo? Sí, ¿cuándo? 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 A ver, si te pregunto nugu, Nuku es quién. ¿quién? Muy bien, ¿quién? We,
¿Qué? No, ¿Por qué? ¿por ¿Por qué? qué? Muy bien. Güey, ¿por qué? Muy bien. Ujú. Si te pregunto, ¿Qué? mo, Es así. ujú, ¿qué? Mo. Como que te hablan y no entendiste. Mo, mo es como, ¿qué? ¿Verdad? Que te hablan y no entendiste. Pero Ujú. te dicen, ay, tengo que irme ya. Ah, güey, ¿por qué? Ajá. Fue porque hubo que. Muy bien. Vamos a ver. Y si te digo, Odi, ¿Dónde? ¿dónde? Muy bien. Te digo, onye, ¿Cuándo? ¿cuándo? Muy bien. Onye, ¿cuándo? Y si te digo, nugu, ¿Quién? ¿quién? Excelente. Si te digo, myo más shi, myoshi, Miochi es esta ¿qué es hora? muy bien. Myot es como qué o cuántas. Es para preguntar la cantidad de tiempo. Ajá. Es casi siempre lo vas a ver traducido como cuánto, porque es para preguntar la cantidad de tiempo. Myoshi para preguntar por la hora. Ujú. Y si te dicen myotbun, Mi amor, ¿cuántos minutos? ¿cuántos minutos? Muy bien. Olma ibnika, Hoy no. Olma pregunta por dinero. Ujú. Es la otra forma de decir cuánto. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Muy bien. Olma ibnika, ¿cuánto es? Casi nunca están solitas, ¿viste? Miot tiene que ir acompañado de una palabra de tiempo. Ajá. Y Olma casi siempre viene acompañado del verbo ser para decir cuánto es. Olma ibnika, Olma y yo. Ujú. Hola. Ujú. Y si te digo Odi, Ubi es dónde. muy bien. Y si decimos onye, ¿Ya? Es cuándo. muy bien. Si decimos nugu, ¿Quién? muy bien. Si decimos we, Pues, ¿por qué? muy bien. Y por último, Mo es qué. muy bien. Excelente, todas súper bien. Son palabras pregunta que a veces se nos van, pero es bueno tomar un ratillo para tenerlas porque creo que nunca las habíamos repasado. No. Sí, súper bien. Ya ahora las tienes en caso de que las veas. Hay más palabras para hacer preguntas, pero esas son como las que casi siempre vas a ver. ¿Qué? Por acá les voy a enseñarte nuestro PDF que está en el Classroom. Vamos a ver acá, documento. Aquí. Aquí estamos igual en nuestro documento de clima, Nalshi. Ya vimos las estaciones, ya vimos tipo de clima, ¿verdad? Que hay en esas estaciones. Ahorita vamos a ver estas actividades que podemos hacer.
Entonces, como ves acá, tenemos, bueno, vimos ya sopungul kata. Sopungul kata, que esto es como decir irse de picnic. También puede ser irse de día de campo, también se puede usar para decir irse de excursión. Casi siempre sopungul kata lo hacemos en 봄, en primavera. Ahora, aquí hay algunas otras palabras, ¿verdad? O vocabulario relacionadas con el clima. Tenés primero 꽃이 피다. 꽃이 피다. La palabra 꽃, solo 꽃 es flor. Flor. Y aquí pida es el verbo. Es el verbo florecer. Entonces es como florecen las flores. 꽃이 피다. ¿En qué estación del año es 꽃이 피다? ¿Vos? Muy bien. Boom. Excelente. Luego tienes la otra expresión relacionada con el clima que sería 단풍이 들다. 단풍. 단풍. Tanpung son las hojas y los árboles ya de color anaranjado y rojo, ¿viste? Que en otoño se ponen de ese color. Eso, si vos ves como los árboles todos de color anaranjado y rojo, a esos árboles se les llama dampung. Y aquí, tulda. Tulda es cambiar. Entonces, Ok. es como, Tampón. sí, muy bien. Dampung, que son estos Tampón. árboles. Como cambia a estos árboles, porque tampon es esto, literalmente los árboles ya con ese color. En español lo traducimos como cambia el color de las hojas porque no tenemos una palabra para describir esto, ¿viste? Pero en coreano sí. Esto se llama tampon. Es como cambia al tampon. 단풍이 뚫다. ¿Qué estación del año es 단풍이 뚫다? Otoño. Otoño. Cao. Gaul, muy bien. Luego tenemos 스키를 타다. Ski. Ski es esquí, como esquiar. Mm, Entonces, es un conglish. Esquí o esquiar. Esquí o esquiar. Ah, bueno, aquí está en español. Esquiar. 스키를 타다 y tada es el verbo. Es un verbo que es para deportes. Como treparte en algo. Entonces, andar a caballo, 말을 타다. Como andar en algo. Esquiar, porque te tienes que trepar en esa máquina, ¿verdad? Es tada. Tada es ta- como para montar. Tada. Tada. Sí. Y es el verbo como para montar algo. Entonces aquí montar el esquí, ¿verdad? Esquiar. 스키를 타다. Tada. Que igual se traduce nada más como esquiar. 스키를 타다. ¿En qué estación del año crees que sea? Invierno. Ujú. Lloro. No, Gyeongul. muy bien. 겨울. Muy bien. 스키를 타다, que sería en 겨울. En invierno. En 겨울. ¿Sí? Luego la que sigue es la de irnos de picnic, irnos de día de campo. 소풍을 가다, que sería en primavera. ¿Bon? Y aquí tienes dos palabras para decir tener vacaciones o tomar vacaciones. 방학을 하다, la primera. 방학, 방학. 방학을 하다. Que esta es tener vacaciones y la otra es 휴가. 휴가를 하다.
La diferencia entre las dos son vacaciones, banhak y son verbos hata. Los dos son verbos hata, la diferencia está acá. Banhak y hyuga. La diferencia es que banhak, ves que tiene la palabra hak ahí metida. Ujú. Hak como haksen, hak como hakyo, como escuela. Entonces estas son vacaciones por lo general refiriéndose a la escuela, académicas. Vacaciones de la escuela, porque tiene la palabra hak y hak es escuela. Viene de hakyo o de hakten. Banhak. Tener vacaciones, banhagul hata, casi siempre son de la escuela. En cambio la otra, hyugarul hata, esta es más de la oficina o de tu trabajo. Entonces, como adulto es raro decir banhagul hata. Si ya trabajas, es más normal decir hyugarul hata. Y esta es Hyuga. escuela. Hyuga. Nosotras seríamos hyuga. Hyugar. Hyugarul hata. Si decimos banhagul hata, puede que nos pregunten, ¿Haksen y ello? ¿Es estudiante? ¿Qué podría ser? Si fueras estudiante o estuvieras en la U, banhagul hata. ¿Te gustaría intentar pronunciar estas dos? Ajá. Ujú. Sería Banhagur. Banhagur. Hada. Muy bien, Y Hyugarul Hada. muy bien, excelente, muy bien. Ok. Y esto sería esta primera parte de este vocabulario. ¿Tienes alguna pregunta No. con el significado o la pronunciación de alguna? Tenemos esta de acá. Bueno, tal vez la primera. Sí, Yo, ¿cómo se pronuncia? Digamos, Kyoli, sería hot, Kot. pero cuando le sigue una I, viste que ella, digamos, cuando queda hasta aquí la palabra, suena como una D, por la regla que Ujú, habíamos visto de que la S, la doble L ujú. y la CH, si están hasta el final, son la última, suenan como una D, que no le sigue nada, o le sigue una consonante o no le sigue nada, suenan como T, como los números coreanos, set, ¿verdad? El número 3. Que Sí. di, este es el número 3, aquí suena como una T. Ujú, Pasa con estas tres letras. Entonces la palabra flor, esta es la palabra flor solita, es hot, hot. Pero aquí ya está conjugada, aquí tiene un verbo y aquí le está siguiendo la partícula I, es la partícula de sustantivo, yoga. ujú. Y ahí dice, entonces ya ahora sí la CH puede sonar sin problema, porque ahora le sigue una vocal. La vocal le permite sonar, sería kochi, Koch. kochipida. ¿Te gustaría intentar decirlo? Sí. Cochipida. Muy bien, muy bien. Que eso es florecen las flores. Pita es florecer, el verbo, y kot es flor. Ujú, Y todo junto, kochipida. ujú. Cochipida. ¿Sí? Si vos escuchas la canción del juego del calamar, dicen 무궁화 꽃이 피었습니다. Ese kochi es la flor de mugunghwa. Mugunghwa es Mm, un tipo de flor en Corea. mm. Y kochi, la flor de mugunghwa. 무궁화 꽃이 피었습니다. 피었습니다 es el verbo pida, pero en pasado. 피었습니다, que tiene las S. Está en pasado. Ajá, Entonces, la sí. flor de mugunghwa floreció. Cochipida. Ah, Si vos escuchas la canción Mugunghwa Kochi, es la del juego del calamar. Bueno, no es la del juego del calamar, es una canción que juegan los chiquitos en Corea. sí, sí, pero sí se escucha ahí. Sí, ahí es donde se hizo famosa. Sí.
pero vos vas allá a un parque y la cantan porque es lo mismo que 1, 2, 3, quesitos, stop, es lo mismo. Ujú. Sí. Y luego aquí tenemos, No me asusto si la escucho. no te asustas, sí, no te asustes, no pasa nada si la escuchas. Más que son chiquitos cantándola. Es un vacilón porque yo me sé la canción porque yo trabajé medio tiempo, ¿sabes? Con chiquitos en la escuela de mi universidad que Ay, tenía su escuela. Y porque las universidades tienen como escuelas donde hay chiquitos que los llevan para que ya se vayan preparando, ¿verdad? Y ujú. ojalá entren a esa universidad. Y entonces jugábamos a veces en el patio y cantaban esa canción, Mugunwa Kochi Pío Sunida. Uno se sabe todas las del juego del calamar por esa experiencia. Y es vacilón Ay, cómo el fuego las hace todas sangrientas. ¿verdad? Es Sí, sí, como sí. con los creepypastas de los cuentos de hadas. Sí, 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 sí. Como hacer los cuentos de hadas oscuros, sí. Vamos a ver. Y estos últimos cuatro, lindas, son tipos de clima. Igual tenemos 날씨가 좋다 y 날씨가 나쁘다. El clima bueno, buen clima. El clima malo, mal clima. Clima es 날씨. 날씨 es clima y aquí los adjetivos son adjetivos. 나쁘다 es malo, que cuando lo conjugamos queda 나빠요. 날씨가 나빠요. Aquí está conjugado en presente neutral. Igual este de acá, bueno, bueno, 좋다. 좋다 conjugado es 좋아요. 좋아요 en presente neutral. 오늘 날씨가 좋아요. Hoy el clima es bueno. 오늘 날씨가 나빠요. Hoy el clima es malo. Mm. Vamos a borrar acá. Y los últimos dos tipos de clima que tenemos acá sería 따뜻하다. Esta la pronunciación es un poquitillo fea. 따뜻하다. Aquí la J no va a sonar. ¿Ves esta J que está acá? No ¿Sí? suena. Y continúa el sonido de esta S. Pero esta S no suena como S, porque a la S, a la doble L y a la CH, cuando están como bachim número 1 y número 2, cuando están hasta el final o le sigue una consonante, que sería el caso acá, ¿verdad? Si ves el caso acá, la palabra, aquí la S está como bachim, ¿sí? Y 2 le sigue una consonante. Entonces suena como una D. 따뜻, 따뜻. ¿Ok? Ahora, esta J no va a sonar y quedaría 따뜻하다, 따뜻하다. Queda D. Ah, uy, no, eso sí está complicado. Sí. Ta, ta, 따뜻하다. Así es ta, como se pronunciaría. ah, 따뜻하다. ta, Muy bien, 따뜻하다. Esto es lo que llamamos pronunciación, ¿viste? O sea, esto que puse entre paréntesis no es la forma correcta de escribirla, es la forma en la que se pronuncia la palabra. ujú, Y acá es como se escribe correctamente la palabra. ta, ta, tu. Pero, ¿cómo es que se pronuncia así tan complicado y se escribe muy distinto? Sí, la razón, bueno, aquí lo que pasa es, y en la siguiente palabra va a pasar lo mismo, 시원하다, porque la J no va a sonar. 시원하다.
Entonces el sonido de la N continúa. Y acá es el sonido de la S el que continúa, pero no continúa como una S, porque esta S acá suena como una D, porque está como bachim y porque le sigue una consonante. Entonces en las dos pasa lo mismo, la J no suena. Entonces continúa el sonido, pero en esta es que queda como D, 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 D. Ujú. Te voy a enseñar, de hecho, voy a poner la pizarra para enseñarte qué es lo que pasa con esta J, porque hay una regla de por qué es que esa J ves que no suena. Ujú. Yo le digo la Y J se convierte tradicional, en más larga. sí, y esa J, hay muchos escenarios donde no suena, entonces es muy molesta. Yo le digo la J traicionera. Esa acá es esta letra de acá. Esta letra de acá no suena en un montón de situaciones. El problema es que a veces sí suena, ¿verdad? Pero, por ejemplo, la J no suena cuando está número 1 como bachim. Número 1, cuando la J es un bachim, o sea, una base, nunca suena. Nunca. No importa que le siga una consonante o una vocal, no suena. Aunque le siga vocal, no suena. Aunque le siga una consonante, no suena tampoco. Por ejemplo, vos ves la palabra, el verbo bueno. Perdona, el adjetivo bueno. Yoayo. Yoayo. Aquí la J está como bachim, como base. No importa que le siga consonante o vocal, no importa. La J cuando es un bachim, esta del sombrerito, nunca suena. Cuando está ahí abajo, nunca suena. Yoayo. Ujú. O te voy a poner un ejemplo más, nada más uno más de este caso de del bachim, de cuando está como base, el verbo odiar. Este es el verbo odiar. Acá dice shilda, no suena, shilda, porque está aquí abajo, está como base. Entonces suena shilda. No importa que le siga una consonante. Y si yo digo el verbo odiar, aquí está el verbo odiar en infinitivo. Shilda es en infinitivo. Pero yo voy a decir el verbo odiar en neutral. Shiroyo. Este es el verbo odiar en neutral. Shiroyo. ¿Viste? Acá la J tampoco suena. Ujú. No importa que le siga consonante, no importa que le siga una vocal, no importa. Igual, si está como base, nunca suena. Un ejemplo que nos ayuda mucho a recordar eso es este verbo odiar. Shilda shiroyo. ¿Hasta acá tienes alguna pregunta? Observa. Observo, muy bien. Ahora, el segundo caso, cuando no suena, la J, es cuando lleva atrás una consonante. Lleva atrás una consonante bachim. O sea que la consonante que tiene atrás es una consonante que es una bachim. Eso es cuando la J está arriba. Cuando la J está arriba, pero detrás tiene una consonante que está como bachim o abajo. ¿Cómo se ve esto? La J está arriba, entonces la J arriba debería de sonar. La J arriba sí puede sonar, como con el verbo jata, el verbo hacer. Claro que suena, porque la J, mientras que esté en la planta de arriba, sí suena. Jata. Pero ¿qué pasa si está en la planta de arriba,
pero delante de ella, atrás, tiene una consonante patching. Por ejemplo, te voy a poner la palabra feliz. 행복하다. Aquí tenés la palabra feliz. Aquí está la J en la planta de arriba, ¿verdad? Pero detrás, en la parte de atrás, hay una consonante patching. Hace que no suene y que el sonido entonces continúe. 행복하다. 행복하다. Por ley, la palabra debería de quedar sonando 행복하다. No 행복하다, 행복하다. ¿Por qué? Porque aunque la J está en la planta de arriba, detrás, justo detrás, hay una consonante como patching. 행복하다 es feliz. Es una emoción feliz. 행복하다. Arriba está la J y atrás está una consonante patching. Ese es el otro escenario donde no suena la J. Que la J está arriba y atrás trae una consonante que está abajo como patching. Ahí tampoco suena. Por ejemplo, te voy a poner la palabra fresco, que el clima está fresco. 시원하다. Aquí igual, la J está en la planta de arriba, pero atrás tiene una consonante patching. Atrás tiene una consonante que está en la parte de abajo. Entonces, aunque la J está arriba, ya no suena y el sonido continúa y queda 시원하다. 시원하다. Clima fresco. 시원하다, 행복하다. Hasta acá con estas dos, ¿tienes alguna pregunta? Observe. Observo, muy bien. Y la última, pues la última que vimos, ¿verdad? Que era el clima cálido, tibio. Esa es lo mismo, lo mismo. Que es clima cálido. Clima cálido. Aquí pasa lo mismo, que aunque la J está arriba, pues atrás tiene una consonante que está abajo, como patching. Entonces no suena. El tema es que aquí no suena como S, porque aquí la S sonaba como una D originalmente. Entonces, esa sí queda con muchas Ds, ¿verdad? Quedaría ta, te, ta, 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 te, ta, ta. Pero es por la misma razón de que la S va a continuar con el sonido. Y esos son los dos casos donde la J no va a sonar. Cuando está como patching, la J nunca suena si está abajo. Y si está arriba, la J debería de sonar. Pero si tiene una consonante atrásito, que es una consonante y que está como patching, pues ya ella no puede sonar. Serían estos dos casos. Copiado. Ya entendí mejor. No, perfecto. Esta es una parte molestilla. Esta letra es de las letras más molestas, pero ya vimos los dos casos. Ahora sí, donde no suena. No sé si tienes alguna otra pregunta sobre esto o otra cosa que hayamos visto hoy. ¿No? Perfecto, Cali. Voy a borrar acá. Y ya eso sí sería todo por hoy. La próxima clase, bueno, ya hoy terminamos absolutamente todo lo del clima. Ya no lo vemos más. Ya ahora lo que nos queda es ver la gramática para conjugar verbos a futuro. Es lo que vamos a hacer la próxima clase, pura gramática. En el PDF vas a ver las últimas dos partes. Son dos gramáticas. Una es para conjugar a futuro, que es lo que vamos a hacer. Y otra cosa que vamos a hacer es para
Es una gramática para decir decidir hacer algo. Yo decidí comer, decido ir, decido, entonces vamos a ver esa también. Pero ya con el clima hoy terminamos. Súper bien. Que muchas gracias, profe. No, con gusto. Y nos vemos entonces el próximo domingo. Sí, Dios mediante. Y Sí, que así es. pase un feliz domingo y una feliz semana. Hasta luego. Perfecto. Chao.